Bro, ¿sabes por qué el principio es tan difícil, tan difícil, tan difícil? Es porque no tienes la mentalidad. Es como, es como, mira, ¿no? Como uno no tiene la mentalidad al principio, tiene que primero crear esa mentalidad, adquirir esa mentalidad, que esa mentalidad que vas a adquirir es la que te va a permitir no fallar, hacerlo todo, absolutamente todo, para lograr lo que sea, ¿no? Y yo me doy cuenta con esto porque yo tuve un físico brutal y no lo documenté, ¿sabes? No documenté eso. Y, y lo hice inconscientemente. Es decir, te centras solo en el proceso, solo en eso y te sientes mejor, ¿no? Entonces, para adquirir esa mentalidad después, como ya no, como lo haces inconscientemente, entonces caes, vas a caer en cualquier cosa. Entonces, y como no sabes cómo hacerlo porque antes lo hacía inconscientemente, entonces como buscas cómo hacerlo, cómo tener eso, y ahí estás mal. Claro, porque no es así, es como estabas haciendo antes, pero como lo hacías inconscientemente no sabes cómo. No sabes cómo llegaste ahí, pero llegaste. Eso es así. No sé, tal vez a muchas personas les ha pasado eso, ¿no? Que hacen algo en su vida, en cualquier momento de su vida les pasó eso, que, no sé, quisieron tener algo y lo hicieron, pero no sabieron cómo lo hicieron. No fueron conscientes de que lo que pasó, pero pero lo hicieron. Entonces, es lo mismo con eso, o sea, es como para adquirir de nuevo esa capacidad de entender cómo funcionan las cosas. Es difícil porque no tienes la mentalidad para aguantar a hacerlo todo eso y a entender, como por ejemplo, cómo se adquiere eso. Es como tienes que ser muy fuerte para seguir y seguir. El deseo tiene que ser fuerte para no abandonar. Porque como no tienes la mentalidad, es como solo es puro deseo nomás de tenerlo. Y cuando realmente es muy simple, te das cuenta que es muy simple, la verdad. Es muy simple, la verdad. Es tan simple, pero como esto no lo enseñan en ninguna parte del colegio, pues, bro, pero literalmente es así. O sea, es como, pero en cuanto adquieras esa mentalidad, te des cuenta de cómo funcionan las cosas. Marica, no, te das cuenta y te pones a ver cosas y ves cosas que antes no veías, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta de las cosas que hacías antes y que no funcionaron por esa razón. Y que todo pasó por todas esas cosas, por algo. Todo pasa por algo. Entonces, ahí es donde te das cuenta, mano. Pero cuando adquieres esa mentalidad, cuando todavía no la tienes, no te das cuenta de nada. Solo quieres el resultado, solo quieres eso, porque no tienes la mentalidad. Entonces, por eso es muy difícil ahí en ese momento, porque buscas el resultado y ahí y así no es. Tienes que buscar es la mentalidad. Pero si no abandonas, la vas a encontrar de todas maneras, porque no abandonas. Entonces vas buscando cosas y te vas dando cuenta más poco a poco, te vas siendo más consciente, más consciente, más consciente. Por eso es el dicho elevar el nivel de conciencia, ¿no? Entonces vas más. Y de repente te das cuenta de eso. Entonces ahí todo cambia porque haces las cosas mejor, porque tienes esa mentalidad. Ahora te das cuenta que no es eso, es así, así. Entonces, brutal esa mano, que increíble eso.